describen un sistema material que está formado por agua, aceite, azúcar disuelta, hielo, trozos de metal y azúcar extra no disuelta que se deposita en el fondo del recipiente. Para esto he hecho un esquema, ¿sí? Es mucho más fácil visualizar las distintas fases y si se esquematiza. Entonces, bueno, dibujé un recipiente, el aceite, el agua con azúcar disuelta, ¿sí? Acuérdense que son inmiscibles el agua y el aceite, el hielo, trozos de metal y el azúcar no disuelta que se deposita en el fondo. Entonces, me está pidiendo la cantidad de fases y la cantidad de componentes, ¿sí? ¿Cuántas fases va a tener? Acuérdense que las fases son las que podemos distinguir, ¿sí? A simple vista. Entonces, en este caso tenemos una fase que va a estar formada por el aceite, ¿sí? Que está separada con el agua con azúcar disuelta. Entonces, aceite, una fase. Agua con azúcar disuelta, otra fase. El hielo, ¿sí? Los cubitos de hielo es otra fase porque los puedo distinguir del aceite y del agua con azúcar disuelta. Los trozos de metal es otra fase y el azúcar no disuelta también. Por lo tanto, tiene 5 fases, ¿sí? Ahí se las describí. Aceite, agua con azúcar, el hielo, los trozos de metal y el azúcar no disuelta. Ahora, ¿cuántos componentes? 4. El aceite va a ser 1. El agua es otro, porque acuérdense que el agua está acá con el azúcar disuelta, pero también está en el hielo, ¿sí? Entonces, no vamos a contar el hielo como otro componente. El hielo está compuesto por agua, entonces sigue siendo el mismo, ¿sí? Azúcar, que el azúcar, por más que esté disuelta o no esté disuelta, sigue siendo azúcar, ¿sí? Entonces, lo contamos como 1. Y el metal. Bien, vamos entonces al ejercicio número 2. Dice, se tiene una mezcla de gases en un tanque de 50 litros a una temperatura de 150 grados centígrados. Vamos a arrancar entonces con eso. Vamos a dibujar nuestro tanque, un tanque cerrado, ¿sí? Donde tengan mezclas de gases, dibujen un tanque cerrado y traten de representarlo de alguna manera para después no perderse con el tema de los datos. Este tanque, cerrado así como está, tiene entonces 50 litros, ese va a ser nuestro volumen. Recuerden que todos los gases que yo meta acá adentro van a tender a ocupar todo el volumen disponible, así que todos van a encontrarse con los 50 litros disponibles y a una temperatura de 150 grados centígrados. Después la vamos a pasar a grados Kelvin, que recuerden como lo usamos cuando trabajamos con gases, si es que es necesario. Se sabe que allá adentro hay 280 gramos de nitrógeno. Vamos a hacer un poquito más arriba de la cámara. Ahí está. Tenemos entonces 280 gramos de nitrógeno, que es uno de los gases que se encuentran aquí. ¿Y qué podemos hacer con este 280? Bien, cuando trabajamos con gases, generalmente trabajamos con moles de gases. Por dos motivos. Primero, porque es más fácil relacionarlos con por ahí la fracción molar, que para poder usar la ley de Raoult, por dar un ejemplo. Y además porque los moles es lo que podemos llegar a meter en nuestra ecuación de gases ideales para encontrar presiones parciales o algún dato necesario de la ecuación de gases ideales. Entonces, generalmente lo convertimos en moles. Ya después lo vamos a pasar en unos segunditos. Recordemos que para pasar de gramos a moles necesitamos la masa molar. ¿Qué más tenemos acá adentro? Bien, tenemos oxígeno. Oxígeno tenemos 7 por 10 a la 24 moléculas de oxígeno. Buenísimo. ¿Qué más tenemos? Tenemos 0,25 en fracción molar. Recordemos, fracción molar se pone como X de helio, es 0,25. La fracción molar es la relación entre los moles de una especie respecto de los moles totales, es decir, moles de helio divididos moles totales es 0,25. O también se puede usar con la presión total. Presión parcial de helio dividido la presión total va a ser 0,25. Bien, después de esto, parece que hay una transformación. Lo que se hace es aumentar la temperatura en 120 grados, más 120 grados. Dice que se produce un venteo de gases a través de una válvula de seguridad, perdiendo el 15% de los mismos.
Es decir, al aumentar la temperatura, seguramente esto se expande, como vimos en el simulador. Cuando aumentamos la temperatura tiende a aumentar el volumen o aumentar la presión. Pero, además, acá se hizo un venteo y se pierde el 15% de los gases que tengo presentes. El tema es que yo todavía no sé cuántos gases tengo presentes, no sé cuántos moles hay de cada uno, porque yo acá tengo, por ejemplo, moles de nitrógeno, moles de oxígeno, tengo todo totalmente mezclado, ¿sí? Entonces, no tengo una idea clara de cuántos gases en cantidad de moles, digamos, tengo acá dentro. Vamos a ver qué es lo que nos va preguntando para tener una idea de hacia dónde tenemos que guiar el ejercicio. Nos pregunta por la respuesta correcta. De presión no nos ha dicho absolutamente nada. Y hasta ahí estamos bien. Bien, todos los datos entonces están en el pizarrón, está el problema más o menos planteado. Y después más o menos las preguntas que nos hace son: la masa original de helio es 18,7 gramos, podríamos verlo. La presión original del tanque era 25 atmósferas. La fracción molar luego del venteo del oxígeno es 0,4. Y nos pregunta si la presión parcial al final del hidrógeno es 8,4 atmósferas. Bien. Entonces tenemos que empezar a ver qué datos tenemos, cómo los relacionamos entre ellos para poder resolverlo, ¿sí? Y trabajar con ello. Acá hay un tema, en la D nos dice del hidrógeno, ¿sí? Ahí hay un pequeño errorcito, es nitrógeno, ¿sí? Perdón, en la D no es hidrógeno, es nitrógeno. Es la presión parcial al final del nitrógeno es 8,4 atmósferas. Así que bueno, vamos a revisar todos esos datos que nos da y vamos a empezar a resolver en función de eso. Bien, entonces, primero vamos a esto y esto vamos a convertirlo en moles porque así como está no puedo trabajar con fracción molar, moles y moléculas. O sea, perdón, gramos y moléculas. No se puede. Entonces, primero vamos a trasladar esto a moles. Un mol de nitrógeno, ¿cuánto pesa? Bien, adentro hay 2 nitrógenos, cada uno pesa 14. Entonces, un mol va a pesar 14 por 2, 28 gramos. Si yo tengo 280 gramos, ¿cuántos moles tengo? 280 por 1 dividido 28 me va a dar 10. Y esa es la cantidad de moles de nitrógeno que yo tengo. 10 mol de nitrógeno. Acá le vamos a poner entre paréntesis el dato original, que era 280 gramos, por si lo llegamos a volver a ocupar para algo. Si no, de momento lo dejamos así como está, que estamos bien. Bien, ¿qué más tenemos? Las moléculas de oxígeno. Las moléculas de oxígeno las podemos pasar a moles con la relación de Avogadro. El número de Avogadro nos decía que un mol de lo que sea, en este caso vamos a hablar de moléculas de oxígeno, un mol de moléculas de oxígeno van a ser 6,02 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. Las que yo tengo, que es 7 por 10 a la 24 moléculas de oxígeno, ¿cuántos moles son? 7 exponente 24 por 1 dividido 6,02 exponente 23 nos da 11,63 aproximadamente moles de oxígeno, de moléculas de oxígeno. Entonces, esto lo vamos a eliminar y vamos a poner directamente 11,63 mol de oxígeno. Y acá hemos llegado a una encrucijada. ¿Por qué? Porque tenemos fracción molar de helio y tenemos moléculas de nitrógeno y oxígeno. A ver, si conociéramos la presión total, tendríamos la presión total, temperatura, volumen, con la presión total y la ecuación de gases ideales, P por B igual a nRT. Temperatura, volumen, R. Con presión total podríamos conocer la cantidad de moles totales. Supiéramos los moles totales es la suma de esto más esto más estos. Como yo no conozco los moles de helio, por decir, bueno, los moles totales menos los de oxígeno menos los de nitrógeno, obtengo los del helio y no hay problema. Pero no puedo sacar los moles totales porque no tengo la presión total. Entonces estoy en un problema. Pero, si ustedes se acuerdan, la ecuación de fracción molar, tal vez me pueda ir por ese lado y aproximarme por ese lado. ¿Qué pasaba con el tema de la fracción molar? ¿Qué era la fracción molar? Fracción molar es los moles de helio sobre los moles totales. Y los moles totales no es otra cosa que los moles de helio más los moles de nitrógeno más los moles de oxígeno. Eso es los moles totales.
Qué casualidad, yo los moles de nitrógeno y de oxígeno ya los conozco. Los moles de nitrógeno los averiguamos y son 10. Los moles de oxígeno los averiguamos y son 11,63. Lo único que no conozco acá son los moles del helio. Incluso sé que la fracción molar del helio es 0,25. Entonces fíjense que tengo una ecuación en la cual la única incógnita son los moles del helio que están acá abajo y acá arriba. ¿Qué puedo hacer? Bien, todo esto que está en el denominador lo pongo entre paréntesis y como está dividiendo lo puedo pasar multiplicando, quedándome 0,25 por moles del helio más 10 más 11,63 y el otro lado del signo igual los moles de helio. ¿Sí? Y ahí puedo empezar a resolver. Fíjense, bueno, este 0,25 hay que distribuirlo acá adentro a todos los valores. 0,25 por moles de helio, básicamente es 0,25 por los moles de helio. Nada más que hacer. Más 0,25 por 10, 2,5. Más 0,25 por 11,63, 2,9. Y esto es igual a los moles de helio. ¿Qué se hace a continuación? Recuerden que a continuación se junta de un mismo lado del signo igual todos los términos que tienen la incógnita. Entonces, tengo términos ahora sumando y restando, así que estos dos que son un número los puedo juntar en uno solo y decir que 2,5 más 2,9 es 5,4. Y del otro lado del signo igual me quedan los moles de helio y estos que están positivos sumando los paso para este lado restando. Menos 0,25 moles de helio. Y ahora sí, esa es mi ecuación casi final, en la cual me queda que 5,4 es igual a los moles de helio menos 0,25 de los moles de helio. Acá recuerden que hay un 1. 1 menos 0,25 es 0,75 moles de helio, como si fuera mi x, digamos. Y esto es igual a 5,4. Finalmente, si este 0,75 lo paso dividiendo, me queda 5,4 dividido 0,75, 7,2 moles de helio. Entonces, 7,2 mol es la cantidad de helio que yo tenía acá adentro. Entonces, en vez de poner fracción molar, 0,25, voy a poner que de helio tengo 7,2 moles de helio. Y ahora sí lo tengo todo en moles y es mucho más sencillo llegar a cualquier lado que yo quiera llegar. ¿Sí? Bien. Dicho esto, ya encontré los moles de helio, que fue lo más complicado que me pasó durante el ejercicio. Voy a poner helio acá un poquitito más grande. Ahí está. Ahora, la A me preguntaba si la masa original de helio, es decir, esta que tengo acá al comienzo, antes de la transformación, es 18,7 gramos. Bien, yo sé que un mol de helio pesa 4 gramos. 7,2 moles de helio, ¿cuánto va a ser? Y ahí se hago la multiplicación, 7,2 por 8 dividido 1, 7 por 4 es 28, 2 por 4 es 8, va a ser 28,8 gramos. Definitivamente no es lo mismo que lo que yo tengo en la respuesta A, así que esta respuesta no es correcta. Yo tengo 28,8 gramos de helio, así que la A no es correcta. Vamos a la B. Dice, la presión original del tanque es 25 atmósferas. Bien, para eso habíamos dicho que si yo quiero los totales, tengo que trabajar con los totales. El volumen siempre es el volumen total, va a ser igual al volumen de nitrógeno, va a ser igual al volumen de oxígeno y va a ser igual al volumen de helio, porque todos los gases tienen que ocupar todo el volumen disponible. Así que en cuanto es volumen, no hay problema. Temperatura tampoco, porque la temperatura todos enganchan la misma temperatura, todo se iguala, así que tampoco hay drama. Pero para la presión y los moles, sí hay que sumarlas. La presión parcial de cada uno de ellos se suma para dar la presión total, así como los moles de cada uno de ellos se suman para dar los moles totales. Si yo lo sumo, 10 más 11,63 más 7,2, voy a encontrar los moles totales que hay acá dentro de este recipiente. Los moles totales van a ser, acá voy a sumar primero los signos decimales, 0,63 más 2 da 0,83, y después sumo 10 más 11, 21, más 7, 28. Ahí está,
28,83 moles es el total de moles que yo tengo acá adentro. Revisamos si quieren, 10 y 11, 21 y 7, 28, 0,63 más 0,2, 0,83. Esa es la cantidad de moles totales. Entonces ahora trabajamos con el total de acá. Y vamos a buscar la presión. P por B es igual a nRT. Como voy a buscar los totales, voy a trabajar con la presión total y los moles totales. Volumen y temperatura siempre son todo igual para todo. Y la R también. Para despejar la presión, este volumen lo tengo que pasar dividiendo. Y me queda que la presión total es igual a los moles totales, 28,83 mol por R, 0,082 atmósfera. Vamos a hacerlo con un poco más de lugar. Si no, no lo van a poder ver bien. Presión total es igual a los moles totales por R por T sobre volumen. Moles totales, 28,83. R, 0,082. Atmósfera, litro sobre Kelvin, mol. Por temperatura. 150 grados centígrados no lo podemos meter acá, tiene que estar en Kelvin. 150 más 273, 423 grados Kelvin, que son estos 150 pasados a grados Kelvin. Simplemente le he sumado 273. Y eso dividido el volumen, que ya está en litros, nos da el resultado. Ahora, recordemos que esto nos tiene que dar en unidad de presión, en atmósferas. Vamos a ver si es cierto. Fíjense, mol con mol se me van, Kelvin con Kelvin se me va, litro con litro se me va, y el resultado me queda ya en atmósferas. Revisemos cuánto da. 28,83 por 0,082 por 423 dividido 50 litros. Esto da exactamente, presión total, 20 atm, 20 atmósferas, da 19,99, pero son 20 atmósferas. Entonces la B tampoco es correcta, porque nos decía que la presión original del tanque es 25 atmósferas y eso no es correcto. Bien, entonces vemos que la A no es correcta, la B tampoco es correcta. La C nos dice que la fracción molar luego del venteo de oxígeno es de 0,4. Bien, luego del venteo yo he perdido el 15% de todo, ¿sí? De todo perdí el 15%. Es decir, que de este tengo el 15% menos, de este también y de este también. De todas maneras, perdón, de este también serían los totales. De los tres perdí el 15% y por tanto del total también perdí el 15%. Vamos a ver qué es lo que sucede. Bien, para encontrar de manera rápida cuánto es lo que me queda al final, yo tengo que considerar que esto que tengo acá es mi 100% de cada uno. Este es mi 100% de nitrógeno, mi 100% de oxígeno, mi 100% de helio, mi 100% del total. Si del 100% yo pierdo el 15%, lo que me queda de cada uno al final, 100 menos 15, es el 85% de cada uno de estos gases. Entonces, en vez de sacarle el 15% a 10 y restárselo, directamente le saco el 85% y ya tengo el resultado. Es mucho más directo. Entonces, 10 por el 85%, es decir, 10 por 85 dividido 100, que es la forma de sacar un porcentaje, me queda 8,5 mol de nitrógeno después de toda esta pérdida del 15%. Otra forma de hacerlo con regla de 3, si quieren verlo, es que 10 es mi 100% y 85% ¿cuánto es? 8,5. Lo mismo para esto, para el oxígeno. Si esto es mi 100%, mi 85, ¿cuánto es? Y les va a dar 9,88 más o menos 5 mol de oxígeno. Y el helio, 7,2, saco el 85% y me da 6,12 moles de helio. En total, luego de haber perdido este 15%, ahora que estoy acá a 120 grados centígrados, perdón, que es un agregado a 120 grados centígrados y he perdido el 15%, ¿cuántos moles tengo? Tengo 6,12 más 9,885 más 8,5.
24,5 moles aproximadamente en total. Bien, me pregunta si acá después de esta pérdida la fracción molar de oxígeno es de 0,4. Bien, la fracción molar de oxígeno la saco como esto, que es los moles de oxígeno, dividido los moles totales. Entonces, X de oxígeno va a ser igual a 9,885 moles de oxígeno dividido los totales, 24,5. Hago esto y me da exactamente 0,4. Así que esta es la respuesta correcta y ya no hace falta que continúe resolviendo. De todas maneras, acá hay algo que quiero que observen. La fracción molar de oxígeno acá es 0,4. Pero acá también es 0,4. Fíjense, fracción molar de oxígeno al inicio es 11,63 mol dividido el total, 28,83 mol. Y lo sacan, también les va a dar 0,4. ¿Por qué sucede esto? Porque esto es una mezcla de gases y de toda la mezcla de gases he sacado un 15%. Entonces, la concentración de cada uno de ellos, es decir, la fracción de cada uno de ellos en la mezcla, sigue siendo exactamente la misma. Imagínense que ustedes preparan una jarra de jugo, ¿sí? Esta sería su jarra de jugo preparada con agua y jugo, Tang, o Clay, o la marca que quieran. Si ustedes preparan la jarra de jugo y esa jarra tiran un poquito a un vaso, se quedan con la jarra y el resto que les queda en la jarra, la proporción o la concentración de jugo y agua va a seguir siendo la misma acá y acá. Por más que hayan tirado un 15% de la jarra, la hayan puesto en otro jarro o en un vasito para tomárselo. Entonces, por más que hayan perdido una porción, las proporciones y las concentraciones siguen siendo las mismas. Por eso acá, cuando yo tengo mi mezcla de gases, por más que haya perdido un 15%, las proporciones se mantienen. Es decir, que no hacía falta que yo incluso calculara esto, ¿sí?, y sacara con estas proporciones, sino que ya podría haberlas sacado con las iniciales. Pero lo hice para que lo vieran, ¿sí?, y lo tengan en cuenta en próximos ejercicios, que por ahí en vez de perder tiempo en sacar esto, directamente lo podría haber sacado con las cantidades que ya tenía y ahorrarme un montón de cálculos extra. ¿Estamos de acuerdo? Que dice lo siguiente. Hay 400 gramos de sulfato dibásico de aluminio pentahidratado, y nos daré la fórmula, que ordenada sería esta, ¿sí? Esto que está acá es un oxidrilo. Dice que es dibásico porque tiene dos oxidrilos metidos acá adentro y es de aluminio. Y esto sumado con el sulfato, que es esta sección de acá, pentahidratado porque tiene 5 moléculas de agua. Esto nos dice que es una sal y que todo lo siguiente es correcto excepto. Ahora tenemos que ir viendo punto por punto resolviéndolo y ver cuáles son correctos hasta encontrar alguno que no lo sea. Cuando encontremos algún punto que no es correcto, esa es la que tenemos que marcar y de ahí más no hace falta que sigamos resolviendo, digamos. Bien, el primero, el A nos dice A. El aluminio representa el 17,53% de la masa de dicha sal. Bien, si nos fijamos acá de aluminio, hay 2 de todo lo que hay acá adentro. Es decir, que aluminio hay 2. Hay 2 aluminios. Cada uno pesa 27 gramos, que es lo que nos dice de dato. Entonces, 2 por 27, 54 gramos. Ahora, ¿esto cuánto representa el total? Y tendríamos que ver cuánto es la masa total de esta especie. Sí, perdón, 54 gramos. Bien, primero tenemos que ver cuánto es la masa total de esta especie y lo vamos a ver acá abajo. ¿Qué tenemos en esta especie? Tenemos aluminio, tenemos 2. Dijimos 54 gramos. ¿Qué más tenemos? Acá estos oxígenos. Tenemos 2 oxígenos por 2, 4 oxígenos de acá adentro. Tenemos 4 oxígenos más acá afuera. 4 y 4, 8. Y acá tenemos 5 oxígenos más. 5 y 8 serían 13 oxígenos. Cada oxígeno pesa 16 gramos. Entonces 13 por 16 gramos. Y vamos a tener todo el oxígeno que hay metido acá adentro. Hidrógenos primero. Tenemos 2 hidrógenos acá, por 2, 4. Entonces, 2 por 2, 4 hidrógenos. Y acá tenemos 5 por 2, 10 hidrógenos más. 10 más 4, 14 hidrógenos.
14 hidrógenos que pesan 1 gramo cada uno, entonces tenemos 14 gramos de hidrógeno directamente. Y el último elemento que tenemos es el azufre, que hay uno solito, porque fíjense que está fuera totalmente del paréntesis, así que hay un azufre que pesa 32 gramos y con eso estaríamos. Lo que nos faltaría saber es cuánto pesa esto. 13 por 16, 208 gramos. Y ahora sí, si sumamos todas las masas, vamos a obtener la masa molar de este compuesto. Sumamos entonces 54 más 208 más 14 más 32 y obtenemos que este compuesto gigante que tenemos acá, con 5 aguas incluidas adentro, pesa 308 gramos. Perfecto. ¿Para qué nos sirve esto? Para calcular el porcentaje de aluminio que tenemos adentro. Si nosotros sabemos que 308 es nuestro 100%, 308 gramos, es nuestro 100%, es decir, es nuestro total de la molécula, ¿cuánto representa el aluminio? Bien, el aluminio representa 54 gramos de este total. Fíjense, 54 gramos del total es aluminio solo. Entonces, el 308 es mi 100%. Vamos a hacerlo un poquito más acá abajo para que se vea bien. Si 308 gramos es mi 100%, 54 gramos, ¿qué porcentaje representa el total? Entonces, hacemos esa cuenta con la regla de 3 y nos da aproximadamente 17,53%. Entonces, la respuesta A, que dice que el aluminio representa el 17,53% de la sal, es correcta. ¿Qué hemos necesitado para encontrar este porcentaje? Necesitamos la masa de aluminio en la molécula, en el compuesto, en un mol de ese compuesto, y la masa molar de ese compuesto. Con esos dos datos ya está. Fíjense que en ningún momento usé este 400. Ese 400 de momento no nos ha servido para nada. Y ahí hemos resuelto el A. Ahora en un rinconcito me voy a guardar cuánto es la masa molar de este compuesto para tenerla a mano, el 308, y vamos a continuar con el B. Bien, entonces continuamos. Ya eliminé la parte A, dejamos el dato que era 400 gramos de la sal que tenemos y lo que pesa un mol. 300 gramos por mol sería la masa molar de esta especie. Entonces, vamos al B. Dice, con el azufre contenido se pueden formar 1,3 moles de SO2, que es dióxido de azufre. Perfecto, a ver, el azufre contenido es este que está acá. Y nos está hablando en moles. Así que tal vez nos conviene pasar estos gramos a moles para poder trabajar todo con moles y evitarnos así problemas. ¿Sí? Esa sería una opción. La otra es trabajarla con gramos, tampoco hay gramos. ¿Cómo podemos trabajar esto en moles? Bien, fijémonos. Esta sal gigante pesa 308 gramos cada mol. Es decir que un mol de esta sal gigante pesa 308 gramos. 400 gramos, que es lo que nosotros tenemos, ¿cuántos moles van a ser? Entonces, 400 por 1 dividido 308 nos da 1,3 moles de esta sal. Perfecto, quiere decir que de esta sal nosotros tenemos 1,3 moles. ¿Sí? Estos 400 gramos es lo mismo que decir 1,3 moles. Y eso es lo que tenemos de la sal gigante. Bien, ¿para qué nos puede llegar a servir esto? Porque ahora es mucho más fácil establecer relaciones entre moles y moles que entre gramos con gramos, que son números bastante diferentes. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense que esto, si nosotros miramos la molécula completa, una molécula de sal contiene adentro un átomo de azufre. ¿Y esto para qué nos sirve? Porque la relación entre moléculas y átomos es la misma que la relación que tenemos entre moles de moléculas y moles de átomos. Básicamente, un mol de moléculas de esta sal o un mol de sal va a contener un mol de átomos de azufre. Básicamente, va a tener un mol de azufre. ¿Para qué nos sirve saber esto? Bien, porque nosotros sabemos cuántos moles de sal tenemos. Sabemos que tenemos 1,3 moles de sal. Entonces, si la relación es 1 a 1, cuando yo haga mi regla de 3, va a ser 1,3 por 1 dividido 1, también voy a tener 1,3 moles de azufre. Entonces, de azufre contenido acá adentro,
tengo 1,3 gramos. Ahora, esa cantidad me sirve para hacer 1,3 moles de dióxido de azufre. Y bueno, vamos a verlo. Yo ya sé que 1,3 moles de sal tengo contenidos 1,3 moles de azufre. Perfecto. Ahora, el dióxido de azufre, el SO2, adentro, si yo tengo un mol de esto, ¿cuántos moles de azufre necesito? Bien, para hacer esto, fíjense que acá adentro hay un solo azufre. Entonces, para un mol de esto, necesito también un mol de azufre. Si en una molécula de esto tengo un solo átomo de azufre, en un mol de moléculas de dióxido de azufre voy a necesitar un mol de átomos de azufre. Básicamente, un mol de azufre. Entonces, si en un mol de esto necesito un mol de azufre, si yo tengo 1,3 moles de azufre, ¿cuántas moléculas de CO2 puedo hacer? Y me da también 1,3, porque 1,3 por 1 dividido 1 va a ser 1,3. Y por tanto, la respuesta B también es correcta. Con 1,3 moles de azufre, que es lo que tengo contenido acá, puedo formar 1,3 moles de dióxido de azufre. Perfecto. Bien, ¿cómo podemos continuar esto? Vamos entonces al C. ¿Sí? Bien, este dato lo vamos a dejar acá para no olvidarnos que esto es 1,3 moles de la sal. Perfecto. Ahora lo que nos pregunta es por la masa de oxígeno. Dice que hay 16,9 atomogramos. Atomogramo, recordemos que no es masa, ¿sí? Decir átomo gramo de oxígeno es lo mismo que preguntar por los moles de átomos de oxígeno. Átomos, átomos. Si acá fuera molécula gramo de oxígeno, sería molécula gramo de oxígeno y se referiría al oxígeno molecular. Y sería lo mismo que preguntar por moles de moléculas de O2, ¿sí? Y no coinciden numéricamente la cantidad de átomos de oxígeno con la cantidad de moléculas, porque el oxígeno es diatómico, entonces la molécula no es O solo, sino que es O2. ¿Estamos de acuerdo? En este caso nos pregunta por atomogramo, así que vamos a ir por la parte de arriba. Tenemos que ver cuántos moles de átomos de oxígeno hay acá dentro. Y lo podemos hacer exactamente igual que como hicimos recién con el azufre, para ver la cantidad de azufre que había dentro. Ahora que tenemos los moles de sal, podemos ver cuántos moles de oxígeno hay acá dentro. Bien, podemos ver que en una molécula de sal, ¿cuántos oxígenos hay? Acá dentro hay 2. Por 2, 4. Más 4, 8. Más 5, 13, que es lo que hemos visto al comienzo. Que en una molécula de esta hay 13 átomos de oxígeno. Si en una molécula hay 13 átomos de oxígeno, en un mol de la sal van a haber 13 moles de átomos de oxígeno solito. Fíjense que estoy poniendo oxígeno solo sin el 2 porque estoy hablando de los átomos. Si en un mol de sal hay 13 moles de átomos de oxígeno, en 1,3 moles de la sal, que es lo que nosotros tenemos porque tenemos 400 gramos, ¿cuántos moles de átomos de oxígeno hay? Hacemos 1,3 por 13 dividido 1 y nos da 16,9 moles de átomos de oxígeno, que otra forma de decir moles de átomo de oxígeno es atomogramo. Resuelto esto, podemos ver que coincide con la respuesta C, por tanto la C también es correcta y tenemos que seguir buscando a ver cuál es la incorrecta. Seguimos entonces buscando. La D nos dice, hay 1,1 por 10 a la 25 moléculas de hidrógeno. Por ahí pasar de moles o de esto a moléculas, ¿sí?, de hidrógeno es un poquito complicado. Pero si yo tengo los moles de sal, tranquilamente puedo obtener los moles de hidrógeno, los moles de átomos de hidrógeno, como acabamos de hacer, exactamente como acabamos de hacer con el oxígeno. Y si puedo hacer eso, después con los moles de átomos de hidrógeno ya en la mano, es muy fácil convertirlo a moléculas de hidrógeno. ¿Por qué puedo convertirlo en moléculas de hidrógeno? Porque yo sé que el átomo de hidrógeno es H, mientras que la molécula de hidrógeno es H2. Entonces, una molécula de hidrógeno contiene 2 átomos de hidrógeno. Entonces, si yo conozco
la relación entre ellos y ahora conociera la cantidad de átomos de hidrógeno, puedo encontrar la cantidad de moléculas. Entonces vamos a hacer lo mismo que con el oxígeno, básicamente. En una molécula, ¿cuántos hidrógenos hay? Hay 2 por 2, 4 hidrógenos. Y acá habían 5 por 2, 10. 10 más 4, 14 hidrógenos, que es lo que hemos visto al principio. Entonces, en un mol de sal, vamos a encontrarnos con 14 moles de átomos de hidrógeno. En 1,3 moles de sal, ¿cuántos moles? 1,3 por 14 dividido 1, vamos a encontrarnos con 18,2 moles de átomos de hidrógeno. Perfecto. Estos moles es muy sencillo pasarlos a número de átomos. ¿Cómo hacíamos? Bien, un mol de lo que sea, pero de lo que sea, ¿sí? Un mol de lo que sea es 6,02 por 10 a la 23 partículas, ¿sí? En este caso vamos a hablar de átomos. Entonces, si un mol de átomos de hidrógeno son 6,02 por 10 a la 23 átomos, fijémonos que estamos encontrando átomos todavía, los 18,2 moles de átomos de hidrógeno que yo tengo, ¿cuántos átomos van a ser? Bien, 18,2 por 6,02 exponente 23 dividido 1 nos va a dar 1,1 por 10 a la 25 átomos. O sea, el mismo resultado que nos está dando el D, pero el D nos dice moléculas de hidrógeno. Y acá nosotros encontramos que este número refiere a los átomos de hidrógeno. Seguramente cuando encontremos las moléculas no va a ser lo mismo, y de hecho ahora lo vamos a confirmar. Y esta va a ser nuestra respuesta incorrecta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 1,1 por 10 a la 25 átomos, pero una molécula de hidrógeno molecular es H2 y contiene 2 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, si una molécula contiene 2 átomos, 1,1 por 10 a la 25 átomos de hidrógeno, ¿cuántas moléculas van a formar? Y ahí, al hacer mi regla de 3, puedo ver que esto por 1 dividido 2 me da justamente la mitad, 5,48 aproximadamente por 10 a la 24 moléculas de hidrógeno. Entonces, hemos encontrado que la D es totalmente incorrecta y por tanto la D es la respuesta que debemos marcar porque justamente en este ejercicio estamos diciendo que todo lo siguiente es correcto excepto una de ellas. Esa una de ellas que es incorrecto vendría siendo la D. Con el problema del glutamato monosódico. En este ejercicio tenemos que averiguar la fórmula molecular del compuesto y para eso nos dan como datos los porcentajes de cada uno de los átomos que van a formar parte de la molécula. Del carbono tenemos 35,51%, 4,77% de hidrógeno, 37,85% de oxígeno, 8,29% de nitrógeno y nos dice que el resto es de sodio. Entonces, para calcular el sodio, ¿sí? El porcentaje de sodio, sumamos todos estos porcentajes y nos dio 86,42%. Luego hacemos 100% menos esos 86,42 y nos dio 13,58% de sodio. Bien, entonces, y otro dato que nos da es la masa molar, ¿sí? de la fórmula molecular, que es de 169 gramos por mol. Siempre que el problema les dé la masa molar, es la masa molar de la fórmula molecular, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a empezar? Como en este problema ya nos dan los porcentajes de cada uno de los átomos que va a formar parte de la molécula, no es necesario ni sumar masas ni calcular la composición porcentual. Por lo tanto, vamos a empezar por el tercer paso, ¿sí? Si han leído el archivo de repaso de dudas de la unidad 1, van a ver que en el tercer paso está la interpretación de porcentajes a gramos, ¿sí? O sea, si yo tengo 35,51% de carbono, voy a tener 35,51 gramos de carbono. Lo mismo pasa con el hidrógeno, lo mismo con el oxígeno, con el nitrógeno y con el sodio, ¿sí? Teniendo en cuenta que
Si sumo todas estas masas me va a dar un total de 100 gramos. Bueno, pasemos al cuarto. En el cuarto tenemos que averiguar el número de moles, ¿sí? Acuérdense que antes de llegar a la fórmula molecular tenemos que llegar a la fórmula mínima. Bien, entonces en el cuarto paso vamos a calcular el número de moles de cada uno, ¿sí?, de los elementos que van a componer ese compuesto. Entonces, número de moles de carbono va a ser masa del carbono, 35,51 gramos, ¿sí?, que es lo que teníamos ahí, dividido la masa molar del carbono, que es 12 gramos por mol, nos da 2,96 moles, porque acuérdense que los gramos siempre se van a ir cancelando. Bien, lo mismo hacemos con el hidrógeno, 4,77 gramos, dividido 1 gramo por mol. Eso nos va a dar 4,77 moles. Lo mismo con el oxígeno, 37,88 gramos, dividido 16 gramos por mol, 2,37 moles. Nitrógeno, si esta es una N por las dudas, es 8,29 gramos, dividido 14 gramos por mol, 0,59 moles. Y por último el sodio, que es 13,58 gramos, dividido 23 gramos por mol, 0,59 moles. Fíjense que tanto el nitrógeno, oxígeno e hidrógeno están monoatómicos, ¿sí?, porque estamos hablando del átomo en sí y no de la molécula. Bien, bueno, entonces ya obtuvimos los números de moles de cada uno de esos elementos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elegir el número de moles más pequeño, que en este caso sería el de 0,59 moles, ¿sí? Bueno, puede ser el del nitrógeno o el del sodio, son iguales los números y eso es indistinto. Bueno, siempre hay que elegir el número más pequeño. Para poder llegar al número de átomos, nosotros tenemos como datos, dijimos, la densidad y el volumen. ¿Cómo podemos relacionar densidad y volumen? A partir de la fórmula, ¿sí? La fórmula de densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, teniendo en cuenta estos dos datos, podemos averiguar la masa, ¿sí? Entonces, para despejarlo, el volumen pasa multiplicando. Densidad por volumen igual a masa. Reemplazamos los datos, 11,34 gramos por mililitro por 0,105 mililitros, nos va a dar la masa, que sería de 1,1907 gramos. Acuérdense que las unidades de mililitros se cancelan. Bien, entonces ya tenemos la masa de plomo, ¿sí? Ahora, de masa, ¿cómo voy a llegar al número de átomos? Bueno, una forma de hacerlo es relacionando masa primero con el número de moles y después de ahí pasar de moles a átomos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Con la masa molar, sabiendo que 207,19 gramos de plomo están en un mol, 1,1907 gramos de plomo en cuántos moles, ¿sí? Y después vamos a decir, si en un mol tenemos 6,022 por 10 a la 23 átomos de plomo, en 0,0575 moles, ¿cuánto? Y ahí nos dan los 3,46 por 10 a la 21 átomos de plomo. O sea que la respuesta correcta es la A. Otras maneras de hacerlo, en lugar de hacer las dos reglas de 3, ¿sí?, ahí se ve mejor, vamos a hacerlo en forma de fracciones unitarias. Entonces, vamos a arrancar desde el dato de masa que tenemos y vamos a llegar al número de átomos. Entonces, sabiendo que en 207,19 gramos, ¿sí?, esta masa, sabiendo que está en un mol y que en un mol yo tengo 6,022 por 10 a la 23 átomos, voy a plantear las siguientes fracciones. Pongo primero la masa por, ¿sí?, la fracción sería 1 mol sobre 207,19 gramos, porque siempre lo que se busca es cancelar esas unidades. Después, si yo quiero cancelar la unidad de mol, y colocaré los moles abajo y los átomos arriba, ¿sí? Entonces, de esa manera me quedaría 1,1907 gramos por 6,022 por 10 a la 23 átomos dividido 207,19. Entonces, nos va a dar el mismo resultado. Otra manera de hacerla más directa es directamente relacionar la masa con el número de átomos, ¿sí? Sabiendo que esta masa está en un mol, entonces 207,19 gramos de plomo tienen 6,022 por 10 a la 23 átomos. Entonces esta masa, ¿cuánto? Y nos da el mismo dato, ¿sí? Son otras formas de hacer el mismo ejercicio.
Ahí se ve completo. Problema 6 del examen. En este problema nos da como datos un mol, ¿sí?, de este compuesto y nos dice que en un mol de ese compuesto hay 7,826 por 10 a la 24 átomos. Y nos pregunta por la masa de carbono que hay en 152 gramos de ese compuesto, ¿sí? Bueno, para yo llegar a averiguar esta incógnita necesitaría primero saber la cantidad de carbonos que yo tengo en esta molécula, ¿sí?, que yo tengo en un mol de esta molécula. Como dato, para llegar a esto, tenemos la cantidad de átomos, que sería la cantidad de átomos totales, ¿sí?, que yo tengo en este compuesto. Para esto necesito saber cómo obtuve esta cantidad de átomos totales y multiplicando el número de moles de cada átomo por el número de Avogadro, ¿sí? Recuerden, número de átomos es igual al número de moles de cada elemento por el número de Avogadro, que sería 6,022 por 10 a la 23 átomos. Entonces, de esta manera yo voy a saber el número de átomos de hidrógeno y de oxígeno, ¿sí? El de carbono no, porque justamente tengo que averiguar esa X que vendría siendo el número de moles del elemento. Este número de átomos que yo voy a averiguar de hidrógeno y de oxígeno, recuerden que va a estar en un mol de ese compuesto. Bueno, entonces, ¿cómo haríamos con el hidrógeno? Sería el número de átomos de hidrógeno es igual a 8, ¿sí? ¿Por qué 8? Y porque tenemos 8 hidrógenos. A 8 por 6,022 por 10 a la 23 átomos. Eso es igual a 4,82 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Bien, vamos con el oxígeno. El número de átomos de oxígeno es igual a 2 ¿por qué 2? Y porque tengo 2 oxígenos. 2 por 6,022 por 10 a la 23 átomos, y eso nos va a dar 1,20 por 10 a la 24 átomos de oxígeno, ¿sí? Y en el caso del carbono, el número de átomos de carbono va a ser N, porque este no lo sé, ¿sí? Entonces va a ser N por 6,022 por 10 a la 23 átomos, ¿sí? Recuerden entonces que lo que queremos averiguar es el número de moles del átomo de carbono que está en la molécula. Entonces, vamos a hacer una ecuación, sabiendo que si yo sumo la cantidad de átomos de carbono, la cantidad de átomos de hidrógeno y la cantidad de átomos de oxígeno, voy a obtener este resultado. Puedo plantear la siguiente ecuación, ¿sí? N por 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono, que es esto que me quedó acá arriba, más los 4,82 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno, que fue lo que yo obtuve, ¿sí?, acá arriba, que fue lo que yo obtuve de multiplicar el número de moles de hidrógeno por el número de Avogadro, más 1,20 por 10 a la 24 átomos de oxígeno, que fue lo que yo obtuve de multiplicar el número de moles de oxígeno por la cantidad, por el número de Avogadro, ¿sí? Eso es igual a 7,826 por 10 a la 24 átomos, que es el dato que me da el problema, que es el total de átomos. Entonces yo, planteando esta ecuación, puedo despejar N y saber cuántos carbonos tengo en la molécula. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, primero podríamos sumar estos dos datos, ¿sí? Si sumamos 4,82 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno más 1,20 por 10 a la 24 átomos de oxígeno, nos va a dar 6,02 por 10 a la 24 átomos. Bien, este dato, ¿sí?, también acuérdense que queremos despejar N. Entonces, este dato que está sumando lo vamos a pasar restando del otro lado del igual, ¿sí? Ahí creo que se ve mejor. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Y N por 6,022 por 10 a la 23 átomos es igual a el total de átomos menos este dato, ¿sí? Si yo hago la resta, me queda este dato de acá. Bien, entonces seguimos despejando N. Este número que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces nos quedaría 1,806 por 10 a la 24 átomos dividido 6,022 por 10 a la 23 átomos. Si divido estos dos datos me da 3.
Entonces, ¿sí? Que sería el número de moles de carbono en la molécula. Por lo tanto, en la molécula voy a tener 3 carbonos, 8 oxígenos y 8 hidrógenos y 2 oxígenos. Bien, entonces hay que volver otra vez a leer el enunciado. Si una vez que llegamos acá, volvemos a leerlo. Y nos pregunta por la masa de carbono contenida en 152 gramos de este compuesto. Entonces, para saber eso, yo tengo que averiguar primero la masa molar de esta molécula. Entonces, recordando que la masa del carbono es 12, ¿sí? Sería 12 gramos por 3 más 1 gramo de hidrógeno por 8 más 16 gramos de oxígeno por 2. Sumamos todo esto y nos da 76 gramos por mol, ¿sí? Entonces, yo ahora sé que en 76 gramos de este compuesto tengo 36 gramos de carbono. ¿De dónde salieron estos 36? Y de multiplicar 12 por 3, ¿sí? Entonces, recuerden, en 76 gramos, ¿sí? Que es la masa molar del compuesto, yo tengo 12 por 3 gramos de carbono, ¿sí? Yo tengo 36 gramos de carbono. Por eso puedo plantear esta relación. En 152 gramos de esa molécula, ¿cuántos gramos de carbono? 72 gramos de carbono, ¿sí? Y entonces la respuesta correcta sería la D. La sustancia sólida A se calienta intensamente y se descompone formando una nueva sustancia blanca B y un gas C. El gas tiene las mismas propiedades que el producto que se obtiene cuando se quema carbono en exceso de oxígeno y B no puede ser descompuesto mediante cambios químicos. Indique si A, B y C son elementos o compuestos. Bien, bueno, para eso yo marqué con A en rojo, B en verde y C en celeste. Entonces, dice, una sustancia sólida A se calienta, bla, bla, y se descompone, formando una nueva sustancia blanca B y un gas C. El gas tiene las mismas propiedades que el producto que se obtiene cuando se quema carbono en exceso de oxígeno. Y B no puede ser descompuesto. Entonces, ¿qué hice? Bueno, planteé lo siguiente. A, ¿sí? Me dice que se descompone en B y en C, ¿sí? Y después, o sea que A, si se descompone en B y en C, es un compuesto, ¿sí? Después me dice que C, que es un gas, tiene las mismas propiedades que cuando se quema carbono en exceso de oxígeno, o sea, carbono más oxígeno sería dióxido de carbono. Por lo tanto, es un compuesto, ¿sí? Y después me dice que B no puede ser descompuesto. Entonces, si B no se puede descomponer, ¿sí? Entonces es un elemento. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. A compuesto, C compuesto y B elemento. Bien, vamos con el ejercicio 9. ¿Sí? Nos dicen que tenemos un sistema heterogéneo conformado por agua, bronce, estaño, hielo y sal. Y nos piden averiguar fases y componentes. Fases, acuérdense que es lo que podemos distinguir a nivel macroscópico o a simple vista. Entonces, el agua yo lo puedo ver, sí, una fase. El hielo lo puedo ver, sí, otra fase más. El estaño lo puedo ver, sí. El bronce también. La sal, no, sí. Por ende voy a tener, porque la sal va a estar disuelta en el agua, ¿sí? Entonces voy a tener como fases 4, ¿bien? Y ahora vamos con los componentes, ¿sí? Por lo que está compuesto, o es la composición de cada fase. Veamos. El agua, ¿sí? Es básicamente H2O. El bronce es una aleación de cobre y estaño, ¿sí? El estaño es estaño, ¿sí? Vamos a poner estaño, ¿sí? El hielo es agua, solamente que en un estado de agregación diferente. Y la sal es cloruro de sodio, ¿sí? Entonces, si se fijan, ahí tengo todos los componentes. Vamos a ir contando. Si se repiten, se cuenta como 1. H2O, 1. Y este de acá tendría
1, ¿sí? No voy a tener 2, voy a tener 1. Después tengo cobre, 2. Estaño, 3. Acá tengo estaño, así que lo cuento como 1. Y por último, cloruro de sodio, que es la sal, 4, ¿sí? Esto es una sal, ¿sí? O sea que es un compuesto. Es un compuesto, cuando se toma como un solo componente. Por ende voy a tener 4 componentes que van a ser el agua, el cobre, el estaño y el cloruro de sodio. ¿Sí? Bien, vamos a resolver el ejercicio 14 de la prueba, ¿sí? Nos dice que tenemos dos recipientes. El primero, o el frasco 1, ¿sí? Como dice en el enunciado, va a tener un volumen de 4 litros. Va a estar ocupado por nitrógeno a una temperatura de 25 grados Celsius y 803 kilopascales. El frasco 2 sí va a tener un volumen muy superior de 10 litros. Va a estar formado por argón a una temperatura de 25 grados Celsius y una presión de 47,2 kilopascales. Sí, que dice que al principio esta llave que separa ambos recipientes está cerrada y se abre, ¿sí? Si se abre, como ambos son gases, van a empezar a difundir, ¿sí? Y van a ocupar el recipiente entero, o sea, ambos recipientes. Si se fijan, la temperatura es constante, por ende, bueno, ya vamos a ver después qué pasa con la temperatura. El volumen y la presión difieren, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? Yo tengo una presión, ¿sí? Inicial, que es esta. Esa presión inicial va a estar ejercida en 4 litros, ¿sí? Por ende, si yo abro el recipiente, le voy a sumar los 10 litros del otro recipiente. Y ahora esa presión que yo ejercía inicialmente en 4 litros, ahora va a estar ejercida en 14 litros totales, ¿bien? Entonces yo quiero saber qué presión voy a tener en 14 litros. Bueno, ¿qué hago primero? Saco el volumen total, que va a ser 14 litros, ¿sí? Los 4 litros del nitrógeno más los 4 litros del argón van a ser 14 litros. Y después aplico ecuación general de los gases, ¿sí? PVT, básicamente. Como la temperatura es constante, la puedo tachar a ambos lados de la igualdad y me va a quedar presión por volumen inicial es igual a presión por volumen final, ¿sí? Primero vamos a sacar la del nitrógeno y después vamos a ir con la del argón. ¿Qué hice yo? Despejé básicamente la presión final del nitrógeno, que es lo que yo quiero saber. ¿Por qué quiero saber esa presión final? Porque es la presión que yo voy a tener en los 14 litros totales que suman ambos recipientes, ¿sí? Entonces, como se fijan, presión inicial del nitrógeno por volumen inicial del nitrógeno sobre el volumen final de nitrógeno. 803 kilopascales, 4 litros que es el volumen inicial y 14 litros que es el volumen final, ¿sí? Entonces me da una presión parcial final de nitrógeno de 229,4 kilopascales. ¿Qué quiere decir eso? Esa es la presión que va a ejercer el nitrógeno en 14 litros, ¿sí? O sea, en ambos recipientes. Y vamos a hacer lo mismo con el argón, ¿sí? Hacemos lo mismo, voy a tener una presión inicial de argón, ¿sí? Y voy a tener una presión y un volumen inicial, ¿sí? El volumen final ya lo sé, que son los 14 litros. Y ahora yo quiero saber la presión del argón, ¿sí? En esos 14 litros. Entonces hago la misma ecuación que recién, ¿sí? Solamente que ahora con los datos del argón. Presión inicial del argón 47,2 kilopascales. Volumen inicial 10 litros. Volumen final 14 litros, ¿sí? Como son, acuérdense que ambos son gases, entonces van a difundir. Entonces ambos van a ocupar el mismo volumen. Entonces nos da una presión parcial final de argón de 33,7 kilopascales. ¿Qué quiere decir eso? Que esa es la presión que va a ejercer el argón en los 14 litros finales. Y por último me piden la presión total de la mezcla, ¿sí? Voy a ocupar la clásica ecuación de presión total es igual a la presión parcial de todos los gases que constituyan mi mezcla. En este caso tengo dos gases que van a ser el nitrógeno y el argón. Por ende, la presión total va a ser igual a la presión parcial de nitrógeno más la presión parcial de argón, ¿sí? Sumo más presiones y me da una presión total de
263,1 kilopascales. Hola para todos. Vamos a analizar el ejercicio 15 del parcial. Nos están dando en el enunciado que tenemos un volumen 1 de 6 litros, una presión 2 que es igual a 1/3 de la presión 1, la temperatura 2 que es igual a 1/2 de la temperatura 1 y le está pidiendo que encontremos la cantidad de líquido del volumen 2. Ya conocemos la ecuación de los gases ideales, en la cual tenemos una condición inicial 1 y una condición final 2. Nosotros vamos a poder desarrollar esa ecuación y despejar el volumen 2 ya conocido. Ya conocemos la forma de despeje, digo. ¿Y por qué? Una vez que despejemos, vamos a poder reemplazamos con las igualdades en la parte superior que ya está propuesta por el ejemplo, por el ejercicio, digo. Y nos va a quedar en la parte del numerador y en el denominador presiones 1 y presión 1, temperatura 1 y temperatura 1. Se van a poder simplificar entre ellas y va a quedar la ecuación más reducida o resumida diciendo que el volumen 2 es igual al volumen 1 por 1/2 dividido 1/3. Ya quedando esa ecuación reducida, vamos a reemplazar con los valores del ejemplo, que el volumen 1 son 6 litros y el resultado nos quedan 9 litros del volumen 2. Ejercicio 16 nos dice: ¿cuántos moles de átomos hay en 39 litros de hidrógeno medidos en condiciones normales de presión y temperatura? Vamos a bajar o volcar los datos del enunciado que nos están dando un volumen de 39 litros, nos piden los números de moles de átomos y nos está diciendo que las condiciones normales de presión y temperatura son: la presión es 1 atmósfera, la temperatura son 0 grados centígrados o 273 Kelvin. Como ya conocemos las ecuaciones de los gases ideales, vamos a poder sustituir, vamos a despejar primero N, que es lo que nos están pidiendo, los números de moles. Y los números de moles nos queda, es igual a la presión por el volumen dividido R por la temperatura. Los datos ya propuestos por el enunciado los tenemos que verificar que estén en las unidades deseadas para que se puedan simplificar, como la presión en atmósfera, el volumen en litro y la temperatura en Kelvin. Una vez sustituido las variables con sus valores en la ecuación, calculamos, simplificamos las unidades para poder encontrar los que nos están pidiendo, los números de moles en juego, y sabemos que los números de moles, después de realizar el cálculo, nos queda en 1,74 mol. Pero nos están pidiendo la cantidad de mol de átomos de hidrógeno. Pero si decimos que un mol de molécula de hidrógeno 2 equivale a 2 mol de átomos de hidrógeno, en 1,74 mol de moléculas de hidrógeno, ¿cuánto nos queda? ¿Qué pasa? Realizamos una regla de 3, simplificamos lo que se pueda simplificar y nos va a quedar 3,48 mol de hidrógeno. El ejercicio 17 nos está diciendo que tenemos un volumen de 40 litros, que la temperatura 2 es igual a 2 veces la temperatura 1, que la presión 2 es 1/2 de la presión 2 y nos está pidiendo encontrar el volumen 2. Nosotros ya conocemos las relaciones de la ecuación de los gases ideales en un caso inicial y para un caso final, y nos están pidiendo el volumen 2. Vamos a tener que despejar de la relación que hay entre ellos, la igualdad de esta ecuación, vamos a tener que despejar y que nos quede solamente el volumen 2 y después sustituir en cada uno de ellos la temperatura 2 por la temperatura 2 y la presión 2 en la presión 2. Una vez reemplazado las variables con sus respectivas variables y números, nos va a quedar en el numerador y en el denominador presión 1, temperatura 1, temperatura 1. Se nos van a poder simplificar esas variables que no tenemos, esos valores para poder introducirlo en la ecuación y encontrar el valor. Y nos va a quedar la ecuación
del volumen 2, que es igual a ¿qué? Al volumen 1 por 2 dividido 1/2. Si reemplazamos con los valores del problema, nos va a quedar 40 litros por 2 dividido 1/2. El volumen 2 nos queda 160 litros. Pero nos están pidiendo la relación entre ellos. Y la relación es el volumen mayor sobre el volumen menor. El volumen 2 dividido el volumen 1. 160 litros por 40 litros nos queda una relación de 4. El ejercicio 18 nos están pidiendo encontrar la presión para 10 gramos de oxígeno, 12 gramos de hidrógeno y una temperatura de 115 grados centígrados. Pasado a Kelvin nos quedan 388 Kelvin y un volumen de 5.4 litros. Vamos a utilizar la ecuación de los gases ideales, pero antes de ellos vamos a encontrar los números de moles en juego de la ecuación del ejercicio. Tenemos el número de moles de oxígeno, que es igual a la masa de oxígeno dividido la masa molecular del oxígeno. La masa molecular es igual al peso molecular que se saca de la tabla periódica. Sustituimos esas variables por los valores que tenemos y vamos a encontrar los números de moles de oxígeno y de hidrógeno. Pero en la ecuación vamos a utilizar el número de moles totales, que vamos a hacer a sumar los números de moles de oxígeno y de hidrógeno, quedando 6,31 mol en total. Ahora sí vamos a usar la ecuación de los gases ideales, pero nos pide la presión. Vamos a tener que despejar de la presión y nos va a quedar que la presión es igual a N por R por T dividido el volumen. Tenemos los valores ya dados en el ejercicio. Lo vamos a reemplazar a cada variable con su respectivo valor y con su unidad necesaria para que se pueda simplificar, y nos va a quedar una presión de 37,17 atmósferas, pero nos están pidiendo en milímetros de mercurio. La equivalencia es que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Si yo lo multiplico por 37,17 atmósferas, en el numerador y en el denominador va a haber atmósfera, se va a simplificar y nos va a quedar 28,255 milímetros de mercurio. El ejercicio 19 nos propone un volumen de 5 litros, una temperatura de 40 grados centígrados, que sumado a 273 nos va a quedar 313 Kelvin, y una presión de 2.5 atmósferas. Nos piden los números de moles que se encuentran. De la ecuación de los gases ideales, ya conocida y aplicada en otros ejemplos y en la teoría, podemos despejar N, que nos queda N es igual a la presión por el volumen dividido R por la temperatura. Las variables, ya tenemos los valores de cada una de esas variables, las podemos sustituir en la ecuación y debemos llevar a esas variables y esos valores a sus respectivos unidades para que se puedan simplificar en la parte del numerador y del denominador, y quedando el resultado con la unidad deseada. Realizada una vez el cálculo de la ecuación, nos queda que el número de moles es 0,487 mol. En el ejercicio 20 nos están dando los moles del amoníaco, que es 4.5, del ácido sulfídrico de 2.5 mol, el volumen de 20 litros, la temperatura T1 de 23 grados centígrados, sumado los 273 nos va a quedar 296 Kelvin. La temperatura 2 es lo mismo, nos da 67 grados centígrados, y le vamos a sumar 273 y nos quedan 340 Kelvin. Nos están pidiendo en este ejercicio la variación de presión. Ya conocida la ecuación de los gases ideales, vamos a despejar la presión, que la presión nos queda igual a N por R por T dividido el volumen. Tenemos los números en moles
recordemos, mucho cuidado en esto, que N total vamos a tener que sumar los números de moles del amoníaco y del ácido sulfídrico para que nos quede 7 moles en juego y multiplicarlo por R por la temperatura y dividido el volumen. Vamos a encontrar el valor de la primera presión a la primera temperatura y nos queda 8,495 atmósferas. Vamos a hacer el mismo cálculo, pero solamente variando la temperatura 2. La reemplazamos, miren, temperatura 1, temperatura 2, realizamos el cálculo y nos queda una presión 2 de 9,76 atmósferas. La variación de presión es la presión 2 menos la presión 1 y nos va a quedar una diferencia entre ellos de 1,265 atmósferas.